Vamos. Les voy a compartir pantalla. Nos habíamos quedado en acá. Me parece que en un par de diapositivas más adelante nos habíamos quedado, me parece. A ver, ahí está. Bueno, yo volví un poquito para atrás porque me parece importante anclar el tema desde acá, ¿no? Es como si fuera una revisión, ¿no? Y anclar el tema me refiero a partir en función de algunos elementos previos que ustedes ya tienen, o por lo menos es lo que yo desearía, respecto a lo que estuvimos trabajando en el encuentro pasado, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nos tratamos de situar en hacer una reflexión de este enfoque constructivista, teniendo en cuenta que el objetivo de este enfoque, tal como lo estamos en realidad tratando en esta asignatura, tiene que ver con no estar pensando qué constructos teóricos aplicar, sino cómo, desde una visión de conjunto, poder reflexionar sobre las prácticas educativas. Y a partir de allí poder teorizar sobre esas prácticas educativas. Muchos de los constructos teóricos referidos al enfoque constructivista, ustedes ya lo tienen adquirido. Ustedes ya cursaron dos materias muy importantes, como es teorías del aprendizaje y psicología cognitiva, que pudieron justamente revisar muchos elementos conceptuales de los diferentes enfoques constructivistas. La idea fundamental en esta asignatura es, bueno, teniendo en cuenta que ya tienen adquirido, poder pensarlo en términos de análisis de la práctica educativa, ¿sí? Tenerlo presente para poder justamente hacer un análisis, poder comprender, poder reflexionar y a partir de allí intervenir sobre las mismas, sobre las prácticas educativas. En la medida en que vayamos reflexionando y analizando esas prácticas educativas, lo que vamos haciendo es teorizar, ¿sí? Otra de las cosas que vimos en el encuentro anterior fueron las relaciones entre las teorías psicológicas y la teoría y práctica educativa. Cómo para la psicología educacional es fundamental la aplicación de las teorías psicológicas, cuyos principios básicos tienen que ver con cómo se explica desde el constructivismo el psiquismo humano, pero cómo se aplica esas teorías psicológicas en las situaciones educativas, en lo que son las prácticas educativas. Y unas tres formas o tres lógicas o tres versiones de aplicar la teoría a la práctica educativa, habíamos visto la primera que es de carácter reduccionista, la segunda que es de tipo ecléctica y la tercera que menciona lo que es genuinamente una concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje. Avanzando en el análisis de esa práctica educativa, lo que vamos a hacer ahora es tratar de situarnos en torno a las diferentes dimensiones del análisis de estas prácticas educativas. Si bien nosotros sabemos que, el aula es el lugar, podríamos decir, privilegiado para ese análisis de la práctica educativa, y más desde nuestra disciplina, la psicología educacional, lo cierto es que lo que sucede adentro del aula está sumamente, podemos decir, determinado, condicionado, influenciado por otro tipo de procesos, por otro tipo de factores que inciden, ya sea directamente o indirectamente, en las prácticas educativas. Vuelvo a repetir, el aula sigue siendo lugar privilegiado para poder justamente comprenderlas. Sin embargo, también es importante hacer un análisis de lo que sucede en los otros ámbitos, que ahora los vamos a ver a continuación
los vamos a ver, para tener una visión de conjunto de este análisis reflexivo. ¿Y por qué les puse en torno a una aproximación multidisciplinar? Porque a medida que vayamos avanzando en los otros ámbitos de análisis, no solamente el ámbito aula, sino ahora los vamos a ver, otros que están, ¿no?, más alejados, es necesario la utilización para la comprensión de estos otros ámbitos de otras disciplinas, ¿sí? Vuelvo a repetir, la psicología educacional es una disciplina de gran utilidad y aplicabilidad para el análisis de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje del ámbito áulico. Pero otras disciplinas son también sumamente importantes y diríamos de carácter complementario para poder enriquecer ese análisis reflexivo en torno a lo que son las prácticas educativas. Nosotros, a ver, ustedes en especial, vieron que los primeros estudios sobre los procesos de aprendizaje fueron estudios de carácter constructivista, digo, ¿no? Fueron estudios en donde se tenían en cuenta los procesos de aprendizaje individuales, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta las situaciones que se producían durante ese proceso de aprendizaje. Si pensamos en Piaget, inmediatamente nos damos cuenta que es un muy buen ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo este autor, Jean Piaget, desarrolló una teoría teniendo básicamente en cuenta los procesos individuales que se producían en el sujeto para producir o para construir conocimiento. Hoy en día sabemos que para que una concepción constructivista se complete, es necesario que dé cuenta de los procesos de enseñanza, ¿sí? Es decir, que una concepción constructivista, podemos decir, genuina, es aquella que da cuenta tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Si seguimos analizando las prácticas educativas, no solamente vamos a tener que dar cuenta en este proceso reflexivo de cómo se producen estos procesos de enseñanza y estos procesos de aprendizaje, sino también otro aspecto fundamental, es este que yo les puse aquí, que es el currículum prescripto, ¿sí? Ustedes saben que el currículum prescripto, la otra vez un poco lo habíamos mencionado, es ese podremos decir, documento oficial, que además tiene otra característica, que es un documento público, en donde allí se van a ubicar todos esos saberes, todos esos contenidos que deben ser enseñados en el ámbito escolar. La pregunta es, entonces, cómo ese currículum prescripto, cómo ese currículum oficial, que además es público, va tomando forma, se va configurando en un currículum en acción, ¿sí? Y ese proceso en donde se va transformando el currículum prescripto en un currículum en acción, también es un hecho que debe tener que ser estudiado, en donde parte del estudio de las prácticas o del análisis de las prácticas educativas pasan por reflexionar sobre ese proceso, ¿sí? Es decir, cómo por medio de las diferentes actividades que realizan los docentes, se va promoviendo lo que es el aprendizaje significativo, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento de una manera significativa y los estudiantes le van pudiendo atribuir sentido. Parte de esa reflexión
sobre la acción docente va a tener que ver entonces con básicamente dos preguntas. Una que tiene que va a estar referida a cuáles son los factores, podríamos decir, facilitadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y la otra pregunta que va a estar referida a cuáles son los factores que dificultan o que entorpecen o que obstaculizan esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, que la acción aquí va a estar puesta la reflexión va a estar puesta, sobre las actividades que va a ir desarrollando el docente. Y por lo tanto, la función del psicólogo educacional, como les puse ahí, va a tener que ver con poder aportar una serie de instrumentos de análisis o elementos conceptuales justamente para poder favorecer ese análisis y de tal manera, ¿no?, que a medida que vaya facilitando ese análisis por medio de diferentes instrumentos conceptuales, se vaya pudiendo construir una teoría de la práctica educativa. Entonces, como les decía recién, para poder ir reflexionando en torno a esas prácticas educativas, vamos a tener que hacer mención a esos diferentes ámbitos de análisis. ¿Por qué? Porque la práctica educativa, si bien decíamos anteriormente, el lugar privilegiado para su análisis es el aula, hay otros ámbitos que están más o menos alejados de ese primer nivel de análisis o primer nivel, que es el ámbito del aula, que los vamos a tener en cuenta para la reflexión de las diferentes prácticas educativas. Entonces, el primer nivel de análisis, o el primer, mejor dicho, ámbito de análisis, va a tener que ver con la organización social, económica, política y cultural. ¿Sí? Ese es el primer, el primer ámbito de análisis de la práctica educativa. ¿Qué incluye este ámbito de análisis, organización social, económica, política y cultural? Y va a incluir las relaciones de producción, ¿sí? Los sistemas de distribución de la riqueza, por ejemplo, la importancia que la sociedad le da a determinados saberes y a otros no. Y aquí podríamos pensar en términos de, por ejemplo, la educación laica y la educación religiosa, o, como les decía, por qué algunos saberes, por qué algunos contenidos, por qué algunas asignaturas son más importantes que otras, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro sistema educativo pareciera que son más importantes socialmente todas aquellas asignaturas relacionadas con las ciencias exactas y las ciencias naturales, no así las ciencias humanas. El otro ámbito, de análisis es aquel que está referido al sistema educativo formal, que estaría conformado, al sistema educativo formal, por el conjunto de instituciones que justamente fueron creadas para ejercer esa influencia que mencionábamos en el encuentro anterior, una influencia sistemática y planificada, justamente para que determinados contenidos, determinados saberes culturales sean interiorizados a lo largo de la historia escolar de las personas. Y que además esos contenidos, esos saberes culturales, a promover desarrollo en los sujetos y además socialización. Este segundo ámbito referido al sistema educativo formal, va a estar referido, ¿no?, a aspectos relacionados con la estructura, la organización y el funcionamiento podríamos decir, del sistema educativo. Y acá es donde nosotros tendríamos que pensar
que se podría ubicar, por ejemplo, el currículum oficial, como mencionábamos anteriormente, y lo que es el profesorado o la formación docente. El otro ámbito de análisis son las instituciones educativas. Es lo que podríamos decir es el ámbito de las escuelas en general. Justamente es allí, en las escuelas, en donde se lleva a cabo, vamos a sacar esto, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Y además tiene unas características que tiene que ver, por ejemplo, con el general, ¿no? Con el funcionamiento y las dinámicas escolares, con cómo es la participación estudiantil, cómo es la participación de los padres, de las madres, cómo es, por ejemplo, la permeabilidad de las escuelas, cómo es, por ejemplo, la cultura escolar, ¿no? De determinada escuela, si es permeable, como les mencionaba recién, si es permeable o no a las culturas externas, como por ejemplo a las culturas juveniles, ¿no? Si da lugar a las culturas juveniles para una nueva configuración de las mismas en torno a la cultura escolar. Y por último, el aula, como ya se los había mencionado hace un ratito, que es donde se produce específicamente esos procesos de enseñanza, esos procesos de aprendizaje, en donde aquí en el aula es donde nosotros vamos a dar cuenta de las características específicas de los estudiantes, de los docentes, las características específicas que tiene el aula, ¿no? Cómo es ese espacio físico, si está lleno de elementos que tengan que ver con procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso, a ver, me parece importante este cuadrito, porque ustedes fíjense que en el centro podemos ubicar, sí, al aula, pero cómo todo lo que está transcurriendo, o todo lo que puede llegar a transcurrir en los otros ámbitos, puede influir, puede condicionar de manera directa o no tan directa lo que ocurre dentro del salón de clase. Por eso cuando hacemos estos procesos de análisis siempre estamos haciendo una ampliación de la mirada, podríamos decir, hacia estos otros ámbitos más amplios. En este análisis de la práctica educativa, justamente el objetivo primordial es poder mirar eso que les puse allí, el triángulo interactivo, y lo que sucede adentro del triángulo interactivo, es decir, los mecanismos de influencia educativa. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos elementos conceptuales. El triángulo interactivo, que algo creo que les había mencionado anteriormente, y los mecanismos de influencia educativa. Es decir, el objetivo va a tener que ver, cuando hacemos un análisis de la práctica educativa, con poder identificar, con comprender y explicar los procesos de mecanismos de influencia educativa que son los que promueven la construcción del conocimiento en los estudiantes, llevado a cabo este mecanismo de influencia educativa por medio de la guía, de la orientación, del andamiaje de los docentes. ¿Se entiende? Entonces, estos mecanismos de influencia educativa, podríamos decir, que van teniendo estos mecanismos de influencia educativa, este triángulo interactivo que en el ámbito más pequeño, en el ámbito del aula, estaría conformado por los docentes, los estudiantes y los contenidos escolares o los saberes escolares. Este triángulo interactivo, vuelvo a repetir, que es el que comúnmente conocemos en el ámbito áulico, en los diferentes ámbitos que vimos recién,
tienen una conformación distinta. Entonces, interactivo, en el primer ámbito que veíamos anteriormente, es decir, en el ámbito que está referido a la organización social, organización económica, política y cultural, tiene este formato. ¿Sí? Es decir, en uno de los vértices nos vamos a encontrar con los saberes históricamente construidos y culturalmente organizados, en el otro vértice van a estar los ciudadanos, y en el tercer vértice, las instituciones encargadas de organizar, transmitir y generar nuevos saberes. Entonces, este triángulo interactivo lo que nos va a permitir en su análisis comprender es el carácter ideológico o el carácter cultural o el carácter sociológico que tienen las prácticas educativas. ¿Se entiende? Cualquier cosa me cortan y me preguntan, ¿eh? Bueno, avanzamos un poquitito más. En el segundo ámbito, ¿se acuerdan? El ámbito que estaba referido al sistema educativo formal. El triángulo interactivo va a estar conformado de esta manera. Por un lado vamos a tener la selección y organización de saberes, es decir, el currículum como proyecto cultural. En el otro vértice, la organización de la estructura y el marco jurídico del sistema educativo. Y en el otro vértice, el tipo de estudiante ideal. Es decir, que el análisis que se puede hacer de este interactivo va a estar íntimamente ligado con un análisis de carácter ideológico, por un lado, puede ser también político, puede ser también de carácter sociológico, y podemos utilizar herramientas que nos brinda la psicología educacional, la sociología, y también podemos pensar en torno a un posible análisis institucional, ¿sí? El otro triángulo, el que pertenece al tercer ámbito, que es el de la institución educativa, va a estar conformado por el proyecto institucional o el proyecto educativo institucional, por el equipo docente y por los estudiantes. Veíamos que en el triángulo interactivo anterior, uno de los vértices estaba referido al tipo de estudiante ideal, ¿sí? Es decir, que todo lo que se puede llevar a cabo dentro del ámbito educativo va a tener que ver con intentar, ¿no? Promover toda la formación estudiantil hacia ese tipo de estudiante ideal. Acá, en este triángulo interactivo, tenemos a los estudiantes reales, ¿sí? A los estudiantes reales, pero con las características propias de que pertenece a un determinado contexto, además, ¿sí? Con un, además, equipo de docentes con determinadas particularidades que va a configurar un triángulo y una dinámica en ese triángulo también particulares. Bien. Y por último, el triángulo que les mencioné en un inicio, que es el que está conformado por los contenidos escolares o saberes culturales, por los docentes de una determinada clase y por un grupo particular de estudiantes con sus características peculiares. Las disciplinas que van a aportar elementos conceptuales para realizar un análisis reflexivo de esa práctica educativa que ocurre en este ámbito, va a tener que ver con la psicología educacional fundamentalmente, la sociología de la educación. Nosotros hemos muchas veces hecho mención a un autor que es Tenti Fanfani, que proviene de la sociología de la educación, y también otra disciplina
que podría aportar elementos conceptuales importantes para este ámbito, podría ser la etnografía de la educación. Con respecto a este nivel de análisis, a este ámbito de análisis que está referido al aula, uno de los elementos fundamentales que vamos a tener en cuenta, como dije anteriormente, son los mecanismos de influencia educativa. Cuando nosotros hacemos mención